La Espiral Podcast. Una experiencia del alma. Bienvenidos a Espiral Podcast, este es nuestro tercer episodio. Muchas gracias por estar aquí, por quedarse, por todos sus comentarios. El tema de hoy es acerca de todo lo que creemos que es normal, pero realmente no lo es. Así que, ¿quién mejor que nos hable de este tema que Omar Sánchez? Omar, tú dejaste tu casa caminando un 15 de junio del 2008 y volviste la primera semana de diciembre del mismo año en una cama hospitalaria, sin poder sentir ni mover tu cuerpo del cuello para abajo. ¿Cómo fue para ti el proceso de volver a casa? Mira, a partir de ahí entendí que nada en la vida es normal. Desde levantarnos el día a día, a respirar, a ir al baño, a lavarnos los dientes, nada de eso es normal. Lo normalizamos, que es diferente, pero no es normal. Es un privilegio que las personas pasan por alto día a día. Cuando yo regreso, eh, la primera semana de diciembre, hay medios de comunicación a las afueras del hospital, haciéndome todo el recorrido hasta la casa, porque pues realmente todo lo que sucedió para los medios de comunicación era difícil de que la historia terminara bien. Mm. Entonces a ellos les llamó mucho la atención de que yo volviese a casa en una camilla, después en una cama hospitalaria, y que de ahí arrancara toda mi vida, de ahí en adelante. No fue normal para mí volver a recorrer las calles donde en mi infancia jugué fútbol, donde corrí con mis compañeros, donde fui feliz algún día, y llegar a la casa y que mi vida ya no fuera la de siempre. No fue normal. Por eso este episodio se llama No es normal. Mm. No es normal que la vida de un joven de 15 años cambie así de repente. Mm. No es normal que uno vaya a una salida y la vida cambie así. No es normal que tu vida dependa totalmente de otra persona. Aunque valga la aclaración, aunque no tengan una discapacidad, hay muchas personas que son mucho más dependientes que yo de otra persona. Y hablo desde el punto de vista emocional, Mm. lo cual no es normal. No es normal depender emocionalmente de otra persona. Tanto como para decir, es que si usted no está conmigo, mi vida no tiene sentido, o no esté conmigo, o no está con nadie. Entonces, esas dependencias que se tienen hacia otra persona tampoco son normales. El diario vivir es solo una pizca de nuestro valor frente a la vida. Somos expuestos en cada nuevo amanecer a nuevos y mayores miedos y sueños. Correcto. En ese momento ya con casi 16 años, ¿con qué sueños te encontraste? Ya aceptando el accidente, Bueno, para mí visualizaste. fue muy difícil replantearme sueños porque no era normal iniciar la vida desde cero. No era normal que un joven de 15 años deje todas sus metas, sus sueños, sus anhelos en la cama de un hospital. Entonces, cuando yo me replanteo mi vida en una cama en mi habitación, yo digo, tengo dos opciones: o quedarme mirando el techo o comerme el mundo a pedacitos, así sea de a poquito. Y yo dije, pues el carácter que tuve desde niño, ahora es que lo tengo que sacar adelante. Y digo, ahora voy a estudiar, voy a formarme, y, y aunque no parezca normal que una persona en condición de discapacidad termine sus estudios ni nada,
por lo menos lo voy a intentar. Tú te quedaste en noveno grado, como nos contabas. Sí, ¿Terminaste tu bachillerato o te sí. detuviste? Colombia es un país en constante desarrollo. No está capacitado para educar a personas en condición de discapacidad. Y aunque no fuese normal que una persona en condición de discapacidad terminara sus estudios de bachiller e incluso acceder a educación superior, yo me propuse romper esa barrera del no es normal. Y en el no es normal quise entrar yo y decir, pues a partir de mí, esto va a tener que ser normal. Es decir, ¿terminaste tu bachillerato en una escuela o en un colegio especializado para personas en discapacidad? No, ¿O estudié mi bachillerato en el colegio de toda mi vida. Eh, para mí fue difícil volver a recorrer los pasillos donde fue el líder, donde tenía el reconocimiento y la validación de mis compañeros, donde fui feliz, donde bromeaba, donde anduve de la mano con el amor de mi vida, el colegio, y volver a recorrer todas esas instalaciones, pero ya en una silla de ruedas, para mí no fue normal. Y creo que para ninguna persona mm, sería normal vivir una situación así. cómo fue ese choque social y cultural con el que te encontraste cuando decides retomar tu bachillerato? Fue una etapa muy difícil porque no sabía cómo abordar ciertos temas como tan simples como cómo voy a presentar un examen, cómo voy a tomar apuntes, Mm, quién va a aprender a manejar la silla, cómo voy a interactuar con mis compañeros, pero desde una silla de ruedas. O sea, todas esas cosas invadían mi cabeza, pero realmente tuve muy buenos compañeros de colegio que supieran sobrellevarme y hacerme sentir como un estudiante más. mm, Quizá el acompañamiento de, de la fundación donde yo hice terapias, donde los capacitaron un poco a ellos, les hicieron entender un poco mi manejo, lo que era normal, lo que no era normal. Quizás eso también ayudó a, a que ellos normalizaran un poco lo que era compartir un aula de clases con una persona en condición de discapacidad, sobre todo en un colegio que no estaba para nada adaptado ni estructuralmente ni académicamente para educar a una persona en condición de discapacidad. ¿En algún momento te encontraste con algún atravesado que te hizo sentir mal, que te hizo sentir excluido? A ¿Cuál es? nivel de colegio, no. A nivel universitario, Mm, bastante más. mm. Ya vamos para el nivel universitario. Te gradúas entonces del bachillerato contra todo pronóstico. ¿Disfrutaste de esa etapa en medio de todo? Mucho, 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 mucho. Mm, Precisamente por eso, porque no me hicieron sentir el diferente, sino no, usted es uno más de nosotros y la mm. silla no lo hace más, tampoco lo hace menos. No te vamos a definir. No te vamos a definir por eso. Mm, Fue una etapa muy bonita. Diría que fue una etapa también de mucho aprendizaje, mm, de mucho autoconocimiento, de nuevas relaciones interpersonales, de cómo interactuaba yo con los docentes, el rector del colegio, sus hermanos, la hermana y la hermana del rector también mm. me acogieron siempre con mucho respeto, con mucho cariño. Entonces, incluso era, pues tú le a ser el personero del colegio. eh, o sea, como que siempre me hicieron sentir como que ese liderazgo que algún día tuve, en parte lo seguía teniendo desde una silla de ruedas. Mm. Entonces, eso para mí fue muy importante.
una vez inmerso en esa realidad que me cuentas, donde estuviste tan acompañado de tu familia, de tus nuevos compañeros, y que comprendiste esa nueva realidad, ¿en algún momento hubo negación? O sea, como me niego a creer que Claramente, mi vida siempre va a ser así. claramente, sobre todo cuando la parte de negación que claramente yo más viví fue cuando me dieron un reconocimiento por ser un estudiante nuevo en el colegio de toda mi vida. Y yo decía, pero ¿por qué nuevo? Sí, esto es mi casa de toda mi vida. Mm, Yo aquí crecí, aquí están los amigos de toda mi vida. Aunque claro, como yo había dejado de cursar mm, un curso, ellos estaban un grado más adelante que yo. mm, Yo por eso estaba con compañeros nuevos. Y yo decía, no, o sea, me niego a ser nuevo en el colegio de toda mi vida. mm, Y ese fue un golpe de realidad bastante fuerte. De decir, eh, soy nuevo porque no es normal retornar a un aula de clases en una silla de ruedas. No me consideraba nuevo. Y sí. de hecho, en el fondo, el rector y profesores no me consideraban nuevo. Pero como me fui, me accidenté, duré Mm, años en rehabilitación y volví, pues evidentemente era el protocolo a seguir que yo era ya. nuevo para los profesores. A cómo decides, no solo te conformaste con terminar el bachillerato, como muchos hubieran hecho, sino que pasaste a decir, yo creo que soy capaz de una carrera universitaria, que incluso muchas personas con todas nuestras facultades físicas y mentales no terminan la universidad, Ok. no llegan allí. ¿Cómo pasas tú a decidir? Mira, todo fue un punto de partida de la fundación donde yo me rehabilité. La terapeuta ocupacional de ese momento, que me dio el mayor golpe de realidad que me pudieron haber dado en ese momento y que fue como un choque eléctrico para decir, oiga, tiene razón. Y me dijo, usted, su etapa de discotecas, su etapa de salir y emborracharse y vivir su adolescencia y compartir con sus amigos y trasnochar, dice, eso usted ya no lo va a vivir, porque la vida lo hizo madurar a las patadas. La directora de esa fundación, que me permitió dar el nombre, porque fue el mayor ángel que apareció en mi vida, Janet Perry de Sarabia. Ella me dio la oportunidad de poderme formar profesionalmente, siempre y cuando yo quisiera. La opción siempre estuvo encima de la mesa, sabiendo ella que un estudiante en silla de ruedas culmine, o por lo menos inicie, unos estudios profesionales. Claro, había unos condicionantes, donde yo tenía que sacar determinado promedio, mantenerlo durante la carrera, pero pues fue por ella, gracias a ella, que yo me formé profesionalmente, formé también parte de mi carácter, parte de quién soy, se lo debo al Janet Perry de esa vida. ¿Cómo fue la confrontación contigo mismo? El cuestionamiento, ¿puedo, no puedo? Y cómo al final decidiste decir, lo voy a hacer. Claro, como había pensado desde el principio, yo dije, me puedo quedar acostado en esta cama mirando el techo o me puedo comer el mundo a pedacitos, así me demore más de lo habitual. Y por lo menos lo voy a intentar. Siempre ante las pequeñas oportunidades que me ha dado la vida, esa ha sido mi postura. Por lo menos lo voy a intentar. Y en ese por lo menos lo voy a intentar, en un principio hubo rechazo, discriminación, porque pues eran personas de otros estratos sociales, en otras condiciones, bajo otras facultades, pero pues un miembro académico me hizo caer en cuenta de que pues el inventor de la bombilla lo intentó más de 5000 veces Mm. hasta que logró dar con la bombilla. Digo, usted a la primera no se puede rendir. Y decidí continuar con mis estudios y pues acá estamos
tiempo después, no solo siendo profesional, sino magíster en comunicación. Eres profesional en Es comunicación. necesario periodismo. Soy graduado de la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá, Colombia. ¿Y te becaron ahí? Me becaron, era 40 y 60. 40 la universidad y 60 la fundación. O sea, estuviste 100% becado. 100% becado. De lo contrario, pues jamás me hubiese visto ingresando en la universidad. Fueron 5 años de seguido, incluso en medio de, de completar la carrera, ya finalizando, tuve una fractura en un brazo y había inscrito muchas materias para poder acabar a tiempo y justo me fracturó antes de iniciar el semestre y una vez más dije, no es normal que una persona en silla de ruedas vaya a la universidad y esté peleando su carrera. Dije, tampoco va a ser normal que una persona en silla de ruedas vaya a empezar a la universidad. Pues yo voy a hacer que sea normal. Y logré culminar ese semestre tan difícil con el yeso en el brazo. No solo ibas a la universidad ya de por sí con las infraestructuras aquí de Bogotá, Colombia, no están muy acomodadas, ¿verdad? No están No están diseñadas en diseñadas absoluto directamente. para nada para las personas con discapacidad. Es una ciudad llena de barreras estructurales para personas con discapacidad. Quiero añadir un poco a lo que dices, y es que en algún momento todos caminamos con un peso. Algunos van recolectando piedras y otros pétalos, pero no depende de nosotros que vamos por la vida recolectando, sino es como una entropía o un desorden donde simplemente la vida es así y que a su vez avanza sin pedir permiso. Cada quien va a su ritmo. ¿Te quedaste en algún momento teniendo esa maleta con demasiado peso? Muchas veces me exigí más de lo que sentía que podía haber dado. Entonces, ese es un camino directo hacia la frustración. Entonces, claro, la mochila unas veces pesa más, otras veces pesa menos, pero depende mucho de las expectativas que tenga uno de uno mismo. Omar, yo creo que a este punto muchos de los que nos escuchan deben estar pensando, bueno, el cómo hacía cuando el salón le quedaba en el 10.º piso en cuanto a la manipulación de la silla, cómo fue esos 5 años de carrera universitaria No, claro, fue con la ayuda. siempre solicitar y para mí fue difícil que por una persona hagan cambiar de salón a 35 más por culpa de una. Pero yo supe entender que no era culpa mía, Mm. era la mala preparación infraestructural que tenía la universidad en ese momento. Aunque la universidad estaba estructuralmente bastante preparada a comparación de otras, Mm. para la silla de ruedas y, y para los acompañamientos, en los baños, demás. O sea, no hay queja alguna en cuanto a eso. Pero sí no era normal eh, quedarme en la cafetería esperando porque no podía acceder a determinada clase porque estaban en un salón que no podía acceder. Mm. Entonces, todas esas cosas que no fueron normales para mí, pero senté como un precedente para que empezaran a ser normales para las personas que venían después de mí. Para los que viven en Bogotá y para los que no ponemos en contexto, la movilidad en Bogotá, Colombia, es de las peores que hay en Latinoamérica, Por supuesto. por el alto número de población que hay acá. ¿Cómo te movilizabas? ¿Tenías carro? ¿Tienes carro? O Lo intenté en un principio en el transporte público de Bogotá, simplemente un infierno que no le deseo a nadie en mi condición. Es, si era posible entrar, era doblemente imposible salir mm, en el alto flujo de personas. Es sol- absurdo. mm, Entonces opté por hacer un contrato con un taxista que durante sus años de universidad
me acompañó haciéndome pequeños descuentos para que el costo de transportarme no fuera tan grande. Omar, es que acá cada detalle cuenta, pero Bogotá, vuelve y juega, que es al final el ecosistema donde has vivido todo el tiempo, es una ciudad que llueve mucho, es una ciudad que el clima es bastante variado. Yo quiero que la gente logre imaginarse que bajarse del taxi o del vehículo, pasarte una silla de ruedas en medio de la calle o del parqueadero, no debía ser fácil. Ese trajín, una semana está bien, de pronto te la aguantas, ¿no? Un mes ya te vas agotando. 5 años, ¿cómo hiciste para resistir? Para mí fue fundamental que el acompañamiento durante casi toda la carrera la hice tanto con auxiliar de enfermería como con mi mamá. Entonces, muchas veces que estaba agotado, no quería ir como es natural Mm, en todos nosotros. Algún día amanecemos en que decimos, no quiero ir al trabajo, no quiero ir al colegio. Es totalmente, es normal estar mal o sentirse mal. Y ella era el impulso de vamos, faltan 3 semestres, faltan cuatro, faltan dos, falta solamente uno, ¿cómo se va a rendir si lleva más de la mitad de la carrera? Entonces yo creo que ese fue como el impulso que decía que el cansancio fuera menos, que el agotamiento fuera menos. Omar, hace unos momentos atrás me decías que en el colegio no habías vivido tanto el tema del bullying y la discriminación, pero que en la universidad sí. ¿Tienes alguna anécdota que te haya marcado en ese periodo? Eh, sí, sobre todo hago la aclaración que fue durante el preuniversitario, donde hagan grupos de 5. Y me volteaba a ver yo con mi hermana y estábamos los dos solos. Ya estaban todos en grupo y nos mirábamos, incluso los docentes miraban como que, oiga, nadie se vaya con ellos dos. Y muchas veces era también el rechazo por llegar muy mojado con la silla y dejar el piso mojado. Entonces la gente como que, uy, no, allá no nos hagamos, con él no. Entonces era como vivir esas cosas por las cuales en su momento pensé en desistir pero ni siquiera continuar, ni siquiera de empezarla, Mm, porque era un preuniversitario, era antes de iniciar la carrera. Yo dije, si esto es el desayuno, no quiero saber el almuerzo, cosa que estaba totalmente equivocado. En la carrera me acogieron demasiado bien y fueron muy buenos compañeros conmigo. Omar, en este momento de tu espiral, vamos en que no solo aceptaste con humildad y con mucha resistencia y resiliencia lo que te había sucedido, sino que dijiste, voy a continuar con mis estudios, quiero estudiar, pasaste el tema universitario y en ese momento, cuando muchos hubiéramos desertado a este punto, tú decidiste continuar y como lo mencionabas ahorita, también ahorita tienes una maestría. Lo digo porque no sé si muchos de nosotros hubiéramos podido aceptar y continuar. Seguramente lo que hoy llamamos depresión, ansiedad, impotencia, hubiera golpeado la puerta y no sé si en ese periodo en algún momento te golpeó, se presentó o nunca pasó. Nunca, desde que me accidenté hasta el día de hoy, no he sabido lo que es un episodio ni de ansiedad, ni de depresión, realmente creo que la fortaleza de mi carácter, de mi forma de ser, no ha permitido que esos aspectos toquen mi vida. Mm. Y lo digo porque claro, es una enfermedad muy fácil de esparcirse en la sociedad y sentir ataques de pánico y demás, cosa que yo nunca sentí, a pesar de entender de que mis decisiones muchas veces dependen de lo que determinen otras personas. Aún así, yo soy consciente de que lo que está por pasar pasará
y es inevitable intentar luchar contra eso. Entonces, simplemente aprendí a dejar que la vida fluya, a dejar que las cosas buenas o malas que tengan que pasar simplemente pasarán. Y lo que leí alguna vez, y es que la depresión pasa por estar pensando cosas que ya pasaron, y la ansiedad entra a la vida por pensar en cosas que van a pasar. Entre ese, lo que está por pasar y lo que pasó, perdemos el ahora, que es lo más importante que tenemos. Entonces yo digo, como yo vivo el ahora y cada día como si fuera el último, por eso no le dejo cabida ni a los ataques de pánico, ni a la depresión, ni a la ansiedad, porque yo digo, hoy puede ser el último día. Yo creo que a veces danzamos un poco con la vida y no agradecemos o no somos conscientes de ese presente que mencionas. Y conociendo toda tu historia es donde uno se da cuenta que cuando tienes la muerte tan de frente constantemente, y ese dolor constantemente físico, ahí es donde uno agradece y vive más liviano, como nos contabas. Yo quiero saber cómo fue tu proceso en tu alma y en tu espíritu, tu relación, si crees en Dios, si no, Sí, cómo fue. mira que yo vi una película, de la cual no recuerdo el nombre ahorita. La ponemos por ahí La pones en la edición. en la edición, donde decía que para una persona en mi condición, en condición de discapacidad, es muy difícil no creer en Dios porque es demasiado complicado vivir la vida desde acá sin tener a quien echarle la culpa de lo malo que nos pasa. Mm. A partir de eso, le di más sentido a mi creencia en un ente superior. Lo pueden llamar Dios, universo, naturaleza, pero sin duda alguna siento que hay algo superior a nosotros, y yo me entiendo mucho más cercano por la creencia de un Dios. Siento que una fuerza externa a nosotras, que es la única manera de explicar cosas que no son normales, que pasan en la vida de nosotros, Mm. como el accidente que no tuvimos, eh, llegar en momentos puntuales a vivir determinadas situaciones donde nos protegen de accidentes, de cosas malas que están por pasarnos. Y uno dice, ahí tiene que haber una fuerza sobrenatural que nos cuida o que no permite que pasen determinadas cosas. ¿Le cuestionas hoy algo a ese Dios, a ese universo? No, no tengo cuestionamientos, más allá de un único cuestionamiento. Es el único que sigo haciendo hasta el día de hoy, y quizás este podcast sea la respuesta a esa pregunta que tantas noches le hago. Y es, ¿cuál es el propósito de que yo siga con vida? No sé si este podcast va a transformar vidas, no sé si va a ayudar a alguien, no sé si lo van a escuchar, no sé si lo van a ver, no lo sé, no sé qué alcance vaya a tener esto, pero quizás esta sea la única respuesta del cuestionamiento que le hago a Dios, porque no es normal, después de 17 años, continuar acá. Omar, ya para finalizar, em, ¿cuál es tu rutina diaria? Dependiendo, como nos has contado, de tu mamá, de un auxiliar. No, mi rutina es como la de cualquier otra persona, solo que pues dependo de que otras personas hagan lo que los demás hacen independientemente. Me ha costado muchísimo en este país el tema laboral. Me ha costado bastante porque la mayoría de postulaciones estoy sobrecalificado, porque Wow. no es normal que una persona en condición de discapacidad tenga una maestría acá en Colombia. Omar, ahora que mencionas este tema laboral, ¿nos puedes contar un poco cómo haces escritos en Word, cómo envías un correo, cómo chateas, Ok, cómo la haces hoy y cómo la hacías pues en la universidad? todo lo manejo desde el computador con un programa de reconocimiento facial
y para poder escribir es con el dictado de Windows. Así logré hacer la carrera y la maestría. Y hacia donde yo mueva el rostro, me hace un seguimiento para poder acompañar el mouse, El cursor. el cursor, y poder hacer clic. Solo dejo la cabeza quieta pero Algo con el parpadeo o algo así. no, únicamente con movimientos de la cabeza. Este programa me ayudó a terminar mi carrera universitaria, mi maestría. Gracias a ese programa también sé manejar la suite de Adobe. De hecho, ya he tenido experiencias laborales con el Ministerio TIC liderando campañas de comunicación y he funcionado absolutamente como una persona normal, entregando mis cosas a tiempo. De hecho, pues como yo lo veo, quizá para la empresa es una plusvalía de decir contamos con este talento que hace cosas que no son normales. Entonces, pues nada, sigo abierto a posibilidades laborales el tiempo que me quede. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a Omar por habernos contado este pedacito actual y en este timeline en el que vamos. El siguiente episodio vamos a andar muchísimo más en todo lo que es la cuestión del accidente, que todavía no lo hemos contado. Esperamos que se queden y por favor continúa escuchando esta miniserie en nuestras plataformas digitales, Spotify, YouTube, Instagram y TikTok como @La Espiral Podcast POD. Y recuerden que sacamos episodio cada semana, es decir, nos vemos dentro de 8 días. Omar, ¿algo que quieras agregar? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué opinas de lo que hablamos el día de hoy? Bueno, para finalizar, que se queden con que el despertar por la mañana, el acostarse por la noche, no es algo normal. Y les quiero dejar esta última frase como una reflexión chiquitica. Es una cita de Émile Cioran que dice: no es el sufrimiento lo que nos transforma, sino la imposibilidad de huir de él. Recuerden, esto es La Espiral, una experiencia del alma.